Le agradezco a José Miguel Vivanco, director de esta división de las Américas de Human Rights Watch, que nos tomes la llamada telefónica, José Miguel, para conversar del tema, para que nos digas qué es lo que se le plantea en esta misiva a Enrique Peña Nieto. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Un gran placer estar contigo esta mañana. Mira, el presidente Peña Nieto acaba de asumir la presidencia de México y creímos necesario plantearle públicamente unas preguntas en torno a cuáles son los planes, cuál es su estrategia para afrontar el desastre que ha dejado el gobierno de Calderón en materia de derechos humanos. Partimos por un tema que nos parece de la mayor importancia, que son los aparentemente 25.000 desaparecidos que ha dejado Calderón como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. ¿25.000 es la cifra? 25.000 desaparecidos. Has escuchado bien. Esto refleja un estudio, un informe interno de la Procuraduría General de la República del propio Calderón, que se filtró al Washington Post ahora, en el mes de noviembre, hace apenas 2 semanas, y que da cuenta de 25.000 personas desaparecidas. No sabemos más detalles. Informe, perdóname, subrayo el tema que acabas de decir, informe interno de la PGR que llegó al Washington Post, esa es la fuente. Esto fue una noticia de primera plana, sí, de primera página del Washington Post, dando cuenta de estas cifras. Si esta cifra se logra comprobar, colocaría a México probablemente entre los estados, o quizás lejos, con el mayor número de desaparecidos en América Latina en la historia contemporánea. Fíjate que durante la dictadura militar argentina, que es la que cuenta con las cifras más altas, se logró documentar 10.000 desapariciones. Aquí estamos hablando de 25.000. No hay, digamos, hay detalles con nombres, lugares, en fin, datos de cada uno de ellos. ¿Cuántas de estas son personas desaparecidas por servidores públicos, es decir, por agentes del Estado, por el Ejército en concreto, o por la policía, ya sea estatal o federal? No lo sabemos. ¿Cuántos son responsabilidades de los carteles? Tampoco lo sabemos. Creo que es absolutamente urgente que el actual gobierno tome este tema con la mayor seriedad y realice las gestiones necesarias para, primero, crear un banco de datos. Fíjate que el gobierno de Calderón fue muy eficaz en armar un banco de datos, por ejemplo, para tratar de terminar con el robo de vehículos. Aunque se comprometió incluso con nosotros, el propio Calderón, a crear un banco de datos para el tema de desapariciones forzadas, jamás avanzó en esa materia. El actual gobierno hereda esta situación, no tiene responsabilidades en este tema, pero sí tiene responsabilidades darle una respuesta al país, a las víctimas, a la comunidad internacional respecto de cuál es exactamente el plan para enfrentar una situación que yo calificaría, sin exagerar, como una verdadera calamidad, combinando las denuncias sobre torturas sistemáticas que nosotros hemos podido documentar, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, que abundan y cuyos datos oficiales superan los 60.000 casos. Insisto, ¿cuántos son de responsabilidad de carteles? ¿Cuántos de agentes del Estado? ¿Y cómo se investigan esos casos? ¿Quién responde? ¿Quién rinde cuenta frente a estos hechos? ¿Cuál es el plan del gobierno para reformar el Código de Justicia Militar? Un código que ha sido objeto de todo tipo de críticas, incluyendo la propia Suprema Corte de México, pero también la Corte Interamericana. Es decir, aquí hay una tarea enorme por abordar y queremos colocar el tema en la agenda y preguntarle al actual gobierno cuáles son sus intenciones y cómo piensa enfrentar esta realidad tan dura que recibe de un México que ha sido azotado por la violencia y la brutalidad durante el gobierno del presidente Calderón. José Miguel Vivanco, tú que tienes una larga experiencia en la materia, ¿qué podríamos o qué deberíamos esperar frente a esta carta en los términos que acabas de mencionar que se envía por parte de Human Rights Watch a la presidencia de México?
¿qué suele suceder? ¿Qué tipo de respuesta debe ocurrir por parte de un gobierno? ¿Te puede mandar un texto de regreso en términos generales o se espera especificidad a los datos que estás aquí diciendo? Ya me ha llegado un recado del canciller de México que quiere establecer contacto con nosotros. Nosotros estamos más que dispuestos, con las puertas abiertas, si es necesario viajamos a México para iniciar un diálogo. Pero esto, más importante que el diálogo con nosotros, obviamente, y mucho más relevante, es el diálogo con México, con la población, con los distintos sectores. Creo que el presidente Peña Nieto hasta ahora ha hecho algunos anuncios importantes. Por ahí está la ley de víctimas, que es muy importante. Por otro lado están los anuncios de Murillo Karam, el senador Murillo Karam, a quien tengo el gusto de conocer y que es el actual Procurador General de la República, que ha dicho que él va a terminar con el arraigo, lo cual también me parece absolutamente imprescindible. No es posible que México continúe con esa aberración jurídica de detener primero e investigar después. Eso se presta para todo tipo de abusos y justamente gracias a eso es que hay muchas personas inocentes que han sufrido todo tipo de vejaciones en el sistema judicial mexicano, incluso en algunos casos hasta torturas que le han arrancado a confesiones sobre la base de torturas en instalaciones militares. Creo que el procurador ha hecho, como digo, algunos anuncios muy importantes. Y el presidente también ha señalado que los derechos humanos van a formar parte de la política de Estado. Curiosamente, el presidente está usando la misma terminología de Calderón. Calderón está registrado ya varias veces, siendo presidente de México, anunciando que los derechos humanos formarán parte de una política de Estado. Sin embargo, de la retórica a los hechos hay un gran trecho y jamás el gobierno de Calderón realmente se puso las pilas, es decir, adoptó este tema con seriedad, con responsabilidad, con rigurosidad, y nunca se diseñó una estrategia, un plan de acción concreto. Eso es lo que estamos esperando del actual gobierno, que ofrezca al país, a la comunidad nacional e internacional, un plan de acción concreto, muy concreto, no tanto discursos, para abordar un problema que él hereda, pero también para prevenir futuras violaciones a derechos humanos y ojalá conseguir algo de justicia, lograr algo de justicia para esas víctimas que claman por justicia y que han sufrido algún familiar torturado, injustamente detenido, ejecutado o desaparecido gracias a esta insensatez de lo que fue la guerra contra el narcotráfico. Insensatez le llamas, José Miguel Vivanco, y ofreces datos que son verdaderamente estremecedores, como lo acabamos de vivir con el dato que nos traes a la mente nuevamente con lo publicado por The Washington Post. 25,000 desapariciones. Como dices, no hay referente alguno en la historia contemporánea de América Latina de una circunstancia de esta naturaleza. Dime una cosa, José Miguel, una vez que están colocando en esta carta, Enrique Peña Nieto, estos datos, estas preguntas, esta solicitud de una postura del gobierno que inicia respecto al tema de los derechos humanos, respecto a la realidad del tema de la tortura, de la forma sistemática de tortura para obtener confesiones en por lo menos 4 estados de la República, tal como lo dice el informe y la carta que le envías a Peña Nieto. Bueno, ¿cómo se procesa eso en términos jurídicos, judiciales? ¿Qué se hace con todo esto, José Miguel? ¿Qué se hace con las responsabilidades políticas de una cosa de esta naturaleza? En algunos casos se requiere de un debate legislativo. Por ejemplo, lo relacionado con la reforma al Código de Justicia Penal Militar. Ese código ha sido declarado este año por la Suprema Corte de México, por una mayoría abrumadora, como un código que cuenta con normas muy precisas que son contrarias a la Constitución política y que deben ser reformadas. Ahí hay una tarea, hay una asignatura pendiente, es entre el Ejecutivo y el Legislativo los que tienen que abordar, asumir esta responsabilidad para evitar que violaciones a derechos humanos, que delitos atroces sigan siendo objeto de un verdadero encubrimiento por parte de una justicia que no merece ese nombre, la militar me refiero,
que no tiene credibilidad de ninguna naturaleza y que ha servido simplemente para encubrir hechos atroces hasta el día de hoy. Eso entonces es un esfuerzo legislativo muy importante, pero también hay otras medidas, como por ejemplo la creación de un banco de datos con el ADN de los familiares de los desaparecidos, que se le pueda dar una respuesta. Es que ese tema es muy dramático. Son familias que no saben qué ocurrió con su familiar, que fue muchas veces detenido a plena luz del día por agentes del Estado. En otros casos probablemente se trata de levantones de los propios carteles, pero todos ellos merecen una respuesta. Y creo que el gobierno del presidente Peña Nieto, si efectivamente está comprometido, como espero que lo esté, por esta causa, tiene que ofrecer medidas muy concretas, muy específicas, tendientes a reparar los daños, a dar con soluciones prácticas al tema de la desaparición forzada, ejecuciones y torturas, y por cierto también a asegurarse de que estos hechos no se vuelvan a repetir, de tal modo que no sea el gobierno de Peña Nieto en el futuro el que tenga que estar siendo señalado nacional e internacionalmente, al igual que lo está haciendo el gobierno de Calderón por violaciones a derechos humanos. José Miguel Vivanco, pues estemos en comunicación. Te agradezco mucho que nos hayas narrado y descrito y compartido este contenido de la misiva que envía la organización de la que formas parte como director de la División de Américas, la Human Rights Watch. Te agradezco mucho que estemos en la conversación y bueno, pues ahí está la carta, el contenido de la misma, temas centrales para México, temas absolutamente pues inocultables, un asunto que brota por todos lados y que requiere desde luego una respuesta muy amplia, muy clara del Estado mexicano. Y bueno, pues ahí están las preguntas y los planteamientos que ya nos comentaste y que veremos qué tipo de respuesta merecen. Gracias por estar aquí, José Miguel. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muy buenos días. Igualmente para ti.